Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí, por continuar aquí. Vamos a tener una pauta aproximada de 10 minutos cada uno como máximo para intentar, no aterrizar lo que José Carlos nos ha dicho, porque José Carlos ya ha hecho una vez más, me encantó hace un año, coincidí también con él en la mesa y fue extraordinario. Como veis, no solamente los comunicadores y los periodistas todo esto lo valoramos sobremanera, ¿no? No solamente trae la experiencia honesta de alguien que se ha preparado con intención, con recursos, con competencia, con diligencia sobre lo que viene a decir, sino que además hay gana de saber decirlo de una manera ordenada, pedagógica, fluida y clara. Y esto de verdad que sí que lo agradecemos especialmente. Muchísimas gracias, José Carlos. Es verdad que es una niña pequeña la esperanza, tan pequeña que es la más grande, seguramente la menos estudiada por compleja, es la gran ausente por presente, es la gran descubridora por ser un gran tema. Es, de hecho, el tema, es la gran reflexión siempre pendiente. Así que, por eso, esta mesa es muy importante. Cómo en determinadas facetas de la sanidad, del ejercicio práctico de la sanidad, se vive la esperanza. Con qué limitaciones, con qué esfuerzos, con qué grandezas, con qué concreciones, con qué signos, con qué verdad, con qué verdades se vive la esperanza. Por ejemplo, en el mundo universitario, en el mundo de la reflexión, en el mundo de la ética, por ejemplo, en el mundo de la enfermería, por ejemplo, en el mundo de la gerencia de un gran hospital, por ejemplo, nada más y nada menos que en el seno de una relación entre paciente y enfermo, o por ejemplo, en la propia pastoral concreta, un sacerdote que nos puede decir, y desde una pastoral de la salud específica, cómo se vive la esperanza. Bueno, pues vamos allá. Lo primero que voy a hacer es hacer una pregunta brevísima, es decir, os pido un minuto de respuesta a cada uno, de que me digáis cómo os ha llegado lo que nos ha animado a reflexionar José Carlos. ¿De acuerdo? ¿Cómo os ha llegado? ¿Con qué frase os queréis empezar a quedar? Doy paso a Rogelio en primer lugar, vamos pasando y después los presento a todos. Rogelio. Bueno, pues es que a mí me has pillado un poco por sorpresa. Yo diría que vamos a hacer el ridículo después de haber escuchado a José Carlos, porque, claro, y que luego le pido que intervenga en el coloquio, o sea, que forme parte del diálogo que luego hagamos entre todos, porque merece la pena contar con él. Estupendo. Además, Rogelio, profesor de universidad, médico de familia, experto en ética, junto con José Carlos, manejan la dificultad de la reflexión de la bioética y de la ética profesional, y es bien interesante. Rogelio Altisén. Venga, desde la enfermería, en tu caso... ¿Se oye? Sí. Sí. Bueno, yo es verdad que también os he pillado un poco así... Muy bien, me encanta, para eso me han llamado, para sorprenderos. Pero sí que es verdad que si tuviera que quedarme con un concepto de la charla anterior, a mí me ha llegado y me lo quedo lo de la carne húmeda. O sea, eso me lo quedo para mí. Me parece que es básico y en el contexto en el que estamos hablando de humanización, pues bueno, ese concepto de que la tecnología no debe ser una barrera, sino que debe ser un puente, es un poco lo que de todo lo que ha dicho, lo que me ha despertado así en un minutito que nos has pedido. Fantástico, muy bien. Soy muy radiofónico, como sabéis, así que las señales horarias, casi. Formidable. Yo creo que a él también le ha sorprendido cuando lo ha dicho. Conociéndolo, yo sé que en su propio discurso se autogestiona en la improvisación, y eso es una buena manera de seguir investigando sobre ese tema. Es muy gráfico, dibuja bien esa idea de la humedad. En medio de la frialdad de las pantallas, la humedad cálida de las relaciones, ¿no? Ella es, efectivamente, nuestra enfermera, en este caso de la mesa, es Irene Aznar, la directora de enfermería del Hospital San Juan de Dios de aquí, de Zaragoza. Patricia, ¿con qué te quedas tú? Pues yo me quedo con un montón de cosas. Yo me quedo sobre todo con los 10 últimos mandamientos que recogen un poco lo que, bueno, pues para mí es una palabra que no tiene que ser solo una moda, ¿vale?, sino que la tenemos que integrar en nuestro hacer diario, que es la humanización. Y yo creo que en esos 10 mandamientos que nos has dado al final recoge todo
lo que yo, como un poco representante ahora de un gran hospital o de una institución, creo que desde ahí, desde donde estamos, tenemos que ser generadores de esperanza a través de la humanización en la relación con nuestros pacientes. Me consta, yo en este momento estoy trabajando como responsable de comunicación del Banco de Sangre y Tejidos. Ella es la gerente del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, uno de los grandes hospitales de nuestro país. Ella es médica de urgencias durante mucho tiempo, es decir, sabe perfectamente lo que significa una puerta que rápidamente se abre y una velocidad inminente, diligente, que hay que poner en marcha. Es la actual gerente de este hospital, Patricia Palazón. Y doy fe, digo, como responsable de comunicación del Banco de Sangre y Tejidos, que hay una gran gana en este hospital de abrirse a la humanización, por ejemplo, convocando grandes eventos de donación de sangre que están resultando, por cierto, muy exitosos, muy favorables. Y en el seno de la familia, ahí tenemos, a este matrimonio, a esta pareja, son Miguel y Elena, Miguel Aranaz y Elena Soria, paciente y familiar. Miguel está apoyando a su mujer, él no va a hablar su compañera, que es su cuidadora. ¿Cómo te ha llegado a ti, Elena, esto que has escuchado de José Carlos? Bueno, han sido muchas las cosas que nos ha dicho y con todo, para quedarnos es muy complicado, ¿no? Pero yo que he vivido, mi marido es médico de profesión, entonces yo he visto cómo ha sido él, Vas a ser tú la que nos vas a emocionar a todos. Bueno, tranquila, absolutamente. Bueno, yo he visto cómo mi marido trata a los pacientes y él siempre decía, el médico si puede cura, si no alivia y si no consuela. Entonces ahora cuando me ha tocado estar, lo siento de verdad. No sientas absolutamente nada. Como familiar, yo era una cosa que decía, el que los médicos, no ahora, ya lo decía estando Miguel, qué importante es informar a la familia, qué importante es que alguien, un personal sanitario, salga y avise a la familia de lo que está pasando con ese familiar que está dentro y que no estamos viendo. Yo verdaderamente no he tenido, en nuestro caso no ha habido ningún problema porque nos han informado y estoy contenta, pero veo que es algo muy importante el salir a informar y sobre todo, como han dicho al principio, más corazón en las manos. Humanizar la salud es importante, somos personas. Entonces, hay que llegar, hay que curar con las manos y con el corazón. Porque ese trato personal, el médico están haciendo todo lo que pueden por ellos, pero el llegar a los familiares y dar una explicación, lo veo que es muy importante. Es muy interesante. La emoción. No, al contrario, es muy interesante el ejemplo que José Carlos nos ponía del tren, ¿no? En la medida en que yo tengo la información suficiente de que me estoy subiendo, por Dios, al vagón adecuado, voy a tener un viaje en paz, un viaje que me va a llevar a la estación Delicias de Zaragoza, ¿no? Es muy importante. Miguel Ángel, ¿has oído toda la charla? No. No, muy bien. Pero me he quedado con una cosa muy importante. Adelante. Y veo aquí varios sacerdotes que son capellanes de hospital, y que lo dirían mucho mejor que yo. Pero me he quedado con lo que ha dicho de que en la Comunidad Valenciana se va a permitir a los sacerdotes pasar por las habitaciones sin ningún tipo de problema, cosa que no pasa aquí, en Aragón. A lo mejor porque tenemos alergia a los curas, puede ser, no sé. Ni mordemos, ni pensar todo lo que sea para que pase como generador de esperanza, para animar, para alentar, para sostener, para eso. Miguel Ángel Estella, sacerdote de esta diócesis, querido amigo además y perteneciente a la hospitalidad de Lourdes. Vamos allá. Empezamos con Rogelio, ¿de acuerdo? Es decir, desde una perspectiva de lo bioético, desde su experiencia como también médico de familia y como profesor de ética de la Universidad de Zaragoza, ¿qué reflexiones nos deja en primer lugar? Te escuchamos, Rogelio. ¿Me puedo sentar aquí? Te cambio el sitio, es que así paso. Bueno, pues muchas gracias. Yo estoy muy agradecido por la confianza de la Pastoral Sanitaria en invitarme a participar en esta mesa y voy a compartir, mi propósito es compartir unas muy breves reflexiones que luego
puedan ayudarnos a sacar alguna conclusión, tanto en el ámbito personal como en el ámbito corporativo. Hay que decir que existe una gran preocupación por la humanización de la asistencia sanitaria. En Aragón, el Departamento de Salud ha creado la Dirección General de Humanización. Hay congresos, hace menos de un año hubo un congreso aquí en Zaragoza de la Asociación, de la Sociedad Española de Humanización. En fin, hay mucho movimiento, hay preocupación. ¿Y por qué? Hay tres grandes factores históricos que justifican esto. El primero es que el desarrollo científico-técnico de la medicina ha condicionado una superespecialización que aleja del paciente. Es decir, ha calado incluso en la sociedad la idea de que cuantos más TACs y resonancias magnéticas tengamos, mejor va a ser la asistencia. Que cuantos mejores medicamentos tengamos y cuantas más medicinas tomemos, bueno, eso es un error, eso es una falsedad. Pero eso forma parte de la dinámica del desarrollo científico-técnico sin alma. Segundo factor histórico. El significado de la autonomía del paciente, en mi opinión, y en la de otros con los que he discutido este tema, se ha malinterpretado favoreciendo el abandono y la práctica defensiva. Es decir, se ha desarrollado una concepción de la autonomía individualista frente a la realidad de la vida, y es que nuestra autonomía es relacional. Esto daría para mucho, es decir, y no tengo tiempo, pero simplemente lo quiero enunciar. Y el tercer gran factor histórico, a mi modo de ver, los tres factores históricos se corresponden con lo que en el ámbito de la bioética explicamos cuando hablamos de por qué se ha desarrollado la bioética. Bueno, pues estos son los tres factores históricos que ahora quiero aplicar a nuestro tema. El tercer gran factor histórico es la claudicación utilitarista de la gestión sanitaria, es decir, el factor humano apenas tiene espacio en los procedimientos de calidad asistencial. ¿Cuál es la definición del ideal de humanización? Bueno, pues yo os voy a poner aquí una definición que puede servir para poner el marco de lo que estamos en estos momentos pensando, ¿no? Que es una atención respetuosa hacia las personas con una comunicación efectiva y afectiva capaz de transmitir compasión, entendiendo bien lo que es la compasión, que es empatía para ayudar. O sea, empatía que se acompaña de una relación de ayuda efectiva, en un entorno adecuado para el paciente y su familia y con unas condiciones de justicia y de equidad, es decir, sin favoritismos, sin servilismos, etc. Eso es la auténtica humanización. Y hay que decir que la humanización de la atención sanitaria es un ideal de ética, de máximos, que debemos traducir en objetivos realistas y factibles. Cuando digo que es una ética de máximos, es decir, que no es un tema al que se pueda llegar por las leyes, por mucho que nos empeñemos. Es decir, que una ley de humanización no garantiza, esto es como el fútbol, es decir, que ¿cómo podemos garantizar que haya buen fútbol? Con el reglamento. El reglamento será interesante y será importante, pero el reglamento no permite, o sea, no hace que veamos buenos partidos de fútbol. Lo que hace que buenos partidos de fútbol es que haya jugadores que lo dan todo en el campo de juego. Y eso es lo que pasa también en el ámbito sanitario. Una palabra sobre la formación. ¿Cómo nos debemos formar? ¿Cómo debemos formar en el ámbito de la humanización? Pues también de manera sintética quiero decir que la formación de las actitudes y del compromiso vocacional no se consigue con conferencias, no se consigue con clases, no se consigue con seminarios, se consigue con lo que llamamos el currículum oculto. ¿Qué es el currículum oculto? Bueno, muchos de vosotros que sois compañeros del ámbito sanitario ya lo sabéis, ¿no? Es la cultura de la institución, el clima de trabajo, el estilo que se refleja en las conversaciones en los pasillos, en las conversaciones cuando el estudiante está con su tutor desayunando. Ahí es donde ese estudiante realmente aprende lo que es la humanización. En el modo de hablar de los pacientes y de sus familias cuando no están delante, por ejemplo, en el llamarles por su nombre, en llamar a la puerta antes de entrar para pedir permiso, en hablar
aunque estemos delante de un paciente en coma o con un paciente con demencia, hablar como si estuviera plenamente consciente, porque a veces hay verdaderamente conversaciones alucinantes. Tú dices, bueno, pero ¿cómo pueden decir esto? No, es que no se entera. Bueno, eso es un signo de deshumanización. Esto lo expresa muy bien Claudio Magris en una cita que yo repito mucho en clase, ¿no? Que es: se aprende a amar el mar no porque nos hayan exhortado a ello, sino porque alguna vez alguien nos llevó a la playa a una determinada hora y con una determinada luz. Esto es el currículum oculto. Enamorarse de... Y eso es enamorarse de la profesión, por ejemplo, ¿no? Y otra cita para mí memorable, ¿no? Que es de Javier Gomá, el gran autor de la ejemplaridad, cuando dice: la ejemplaridad es el único modo de influir éticamente en los demás sin coaccionar su libertad. Ese es el camino de la humanización. Y ya cerrando mi recorrido, quiero citar a una filósofa que vive, que está viva, tiene 80 y muchos años, que es Carol Gilligan, la gran filósofa de la ética del cuidado, una ética feminista que, pues que en estos momentos está en la cresta de la ola, ¿no? Que publicó un libro pues muy famoso, ¿no? In a Different Voice, de 1982, y que ahora mismo pues digamos, está citado por todas partes. Tal. Es que la humanización y la ética del cuidado se ha puesto de moda en estos últimos años, pero yo diría, creo que hay que romper esa idea. Esto no puede ser una moda, tiene que ser un estilo. Y la cita es de Coco Chanel, dicho sea de paso. La moda pasa, el estilo jamás. Y aquí es a donde quiero llegar. Estamos en el ámbito de un jubileo, en el ámbito de la casa, de la iglesia, y entonces, a ver, amigos y amigas, la gran lección ética nosotros la tenemos en la parábola del buen samaritano. O sea, no necesitamos la ética del cuidado de Carol Gilligan, que me parece muy interesante, Lo que tenemos que hacer es explicar y sacarle rendimiento a la parábola del buen samaritano, donde Jesús, en 10 líneas recogidas en el Nuevo Testamento, da una lección de ética llena de color, llena de fuerza. Es una de las 30 parábolas del Nuevo Testamento que tienen una energía y una capacidad. Por ejemplo, es que son muy fáciles de recordar, es que son muy fáciles de enseñar, es que son muy fáciles de aprender. Es que hay tal cantidad de matices, no voy a entrar, porque todos lo conocéis, ¿no? Pero, por ejemplo, este cuadro de Van Gogh que tenéis aquí, de alguna manera refleja el colorido que tiene esa parábola, la parábola del buen samaritano, donde hay una serie de matices de la mirada, la mirada compasiva, no tener prisas, atención a la fragilidad y la dependencia, aprender a gestionar la presencia, cómo le sube a la cabalgadura, lo lleva a una hospedería, lo cura, le da dinero al posadero para que lo cuide hasta que él vuelva y que todo lo que haya gastado de más se lo va a pagar. Realmente hay una persona que se compromete. Pues esto es la humanización, y la ética del cuidado, es hacer lo que esté en nuestra mano sin miedo a la propia limitación. Ya aquí también quiero citar, simplemente mencionar, el sanador herido de Nowen, muy importante. No vayamos a pensar que nosotros tenemos que estar como un pincel, como un brazo de mar para poder ayudar a los demás. Nosotros podemos estar hechos polvo y podemos seguir cuidando a la gente. La parábola termina con las palabras de Jesús, donde dice: haz tú lo mismo que se refleja en esa parábola, en esa enseñanza, en ese poema moral tan precioso, que a veces es que yo creo que nos podemos acostumbrar. Seguro que viene un filósofo aquí, publica esa parábola y tal, y todo el mundo la empieza a citar, y en los libros de bioética, en algunos sectores se cita, pero no se cita tanto. Y por último quiero decir algo, vengo a hablar de mi libro también, y es que
A ver, la humanización trasciende el sistema sanitario. Humanizar la asistencia, humanizar las relaciones, la ética del cuidado es una tarea cultural y comunitaria y exige la implicación de todo el mundo, de toda la sociedad. Por eso os digo que este es mi libro, ¿no? O sea, este es el póster que la semana que viene vamos a repartir en la comarca del Bajo Cinca, donde estamos empezando una experiencia de ecosistema paliativo, donde estamos implicando a todas las fuerzas sociales, el ayuntamiento, centro de salud, servicios sociales, parroquias, voluntarios, etcétera, con el objetivo de obtener calidad asistencial en cuidados paliativos y en atención al final de la vida. Vamos a repartir este póster por los bares, por las farmacias, etcétera. Busca y compara a los 9 vecinos. A la izquierda, cada uno con su sufrimiento. A la derecha, acompañándose. Uno de los lemas de este programa, de este proyecto, es: quizá tu barrio o tu pueblo o tu ciudad sea el mejor hospital del mundo, ¿eh? Muy bien, pues nada más. Muchas gracias. Gracias, Rogelio. Como veis, experiencias concretas desde los planos de reflexión de cada una de las personas que están en esta mesa. Vamos al mundo del cuidado profesional. En este momento los enfermeros, las enfermeras, los enfermeros están siendo especialmente dignificados, ya era hora, por ser grandes agentes, siempre lo han sido, grandes agentes del cuidado. Elena es efectivamente responsable de enfermería del popular Hospital San Juan de Dios de Zaragoza. Cuéntanos, adelante. Gracias, Juanjo. Yo creo que Patricia y yo hemos sido un poco más nobles y hemos venido a pelo a la mesa redonda, entonces no... Pensando en lo que nos ibas a preguntar. Muy bien, sí. Perfecto. Entonces esto es como... Discurso, ¿verdad? Bueno, yo sí que es verdad que creo que voy a ser un poco disruptiva. Ya adelante. Creo, yo es verdad que desde el punto que me tocan los cuidados como enfermera de profesión, he de decir que el hecho de hablar de humanización de cuidados o humanización de atención sanitaria, a mí personalmente me chirría. Y me chirría básicamente por un motivo muy específico. No quiero dejarme nada, he buscado la definición en la RAE, y entonces habla de que deshumanizar, lo que nos dice la RAE es que es privar de caracteres humanos. Y lo que nos hace humanos, o lo que nos diferencia con lo no humano, son los sentimientos. Esa es la diferencia con los robots. Entonces, hay que plantearse, creo que hay que plantearse, en mi caso, dos conceptos. Uno, que creo que lo que se necesita es humanizar el sistema sanitario más que a los sanitarios. Creo que hay que buscar, como he dicho antes, que las tecnologías sean un puente y no una barrera. Y luego hay que plantearse también, quizás desde el punto de la bioética o desde el punto un poco más profundo, el por qué esta diferenciación con los robots, que son los sentimientos, nos hacen propiamente ser, entre comillas, menos humanos. Quizás es porque no sabemos digerir esos sentimientos, porque no los sabemos afrontar, porque no lo sabemos gestionar y al final nos acabamos poniendo esa barrera para poder cuidar. El concepto muy trabajado, que es el concepto de cuidar al cuidador, que creo que también ha salido en la anterior charla, el concepto como tal. Entonces, yo creo que quizás tendríamos que hacernos un pensamiento interior de por qué estos sentimientos que nos generan las situaciones de nuestra práctica asistencial habitual y diaria, al final nos hacen ponernos esa barrera, poner la tecnología como excusa para mirar la pantalla y no al paciente, porque al final yo creo que mirar a la pantalla y no al paciente es una excusa. El miedo a tocar la carne húmeda, el miedo a afrontar según qué situaciones o el miedo a no saber cómo afrontar esas situaciones,
Ha hablado Rogelio sobre el tema de los paliativos, pero es verdad que yo, por suerte, en mi experiencia profesional, he podido vivir situaciones desde estar al lado del inicio de la vida, trabajando en una unidad de nidos, pero también trabajando en una unidad de paliativos. Entonces, es verdad que todos los procesos de la vida necesitan su acompañamiento. Y si hay algo común a todos esos procesos, tanto de los papás que tienen miedo, como ha dicho antes el compañero, seré buen padre, ese miedo de deseo a ver si soy buen padre, eso, el conocimiento, la información, todo lo que tengas tú de más como profesional sanitario hace que generes confianza en el paciente que tienes enfrente, tanto del momento en el que naces, pero a lo largo de todas las etapas de la vida. Yo, por suerte, he podido vivir muchas de ellas y lo que se repite a lo largo de todas las situaciones vitales, sea en el ámbito rural, he trabajado en el ámbito rural, sea en una unidad con niños, sea en una unidad con personas mayores, sea con pacientes crónicos, sea con pacientes que están en situación de final de vida, lo que siempre es un mantra que se repite es el estar ahí, es la presencia. Ese es el continuo de cualquier situación, desde el punto de vista que a mí me toca, que es el de la enfermería y de los cuidados, es la presencia. Hay que formar también a nuestros sanitarios, esto no te lo enseñan en la escuela de enfermería, esto no te lo enseñan en las universidades. Gestionar ya no solo los sentimientos, sino la presencia, los silencios, todas estas cosas que son intangibles, pero que está muy bien para gestionar todas estas cosas que estamos diciendo, tienen que estar sostenidas también en la técnica, en saber también en qué momento aplicar cada una de ellas, por supuesto, es importante, pero toda esta parte no te la enseñan. Y yo creo que nos deberíamos enfocar, ahora que estoy en la gestión, también nos deberíamos enfocar en formar a nuestros profesionales en gestionar lo intangible. Irene, que es enfermera, es la directora de enfermería de este hospital, esas pinceladas así, y efectivamente desde voce pronto, ¿no? Desde vuestra propia experiencia, carne viva, húmeda, ¿qué es lo que podéis decir desde estas claves que ya estamos escuchando desde media tarde? Y en un gran hospital, Patricia, las claves de la esperanza, ¿cómo pueden concretarse y cómo deberían concretarse? Bueno, uy, qué pregunta. Bueno, yo os quiero explicar un poco cómo puedes hacer o cómo puedes bajar a tierra esto desde la gestión. Adelante. ¿Vale? Y solo quiero un poquito explicaros mi experiencia y por qué esto fue una de las cosas que condicionó mi decisión de coger este cargo, porque, como bien has dicho, yo llevaba desde el 97 trabajando como médico de familia, pero siempre he trabajado en urgencias y la verdad es que es un sitio donde a mí el paciente y el contacto con el paciente me encanta, era un sitio donde era mi área de confort y cuando a mí me ofrecieron este cargo, pues era salir de mi área de confort. Yo consulté mi decisión, bueno, confío muchísimo en mi padre, hablé con él. Y él me dijo que, bueno, que si yo quería cambiar un trocito de mi mundo, pues que este tren lo tenía que coger. Y cogí este tren y una de las primeras cosas que me planteé, bueno, es voy a conocer en serio mi hospital y lo voy a ver con otros ojos, con los ojos de la gestión, con los ojos del profesional, con los ojos del paciente y con los ojos de la humanización, que era algo que ya, bueno, pues no una moda, porque no queremos que sea una moda, como yo creo que es algo que tenemos que integrar, que tenemos que tener cultura, igual que hemos hecho cultura de seguridad, hay que hacer cultura de humanización, pero quise mirar el hospital, vamos a poner con ese punto de vista de la humanización. Y empecé a recorrer el hospital, que aunque lo conocía, en el fondo me di cuenta que no lo conocía en absoluto, ¿vale? Estaba ahí en mis mazmorras abajo y empecé a ir planta por planta y mirándolo con esos ojos. Y entonces hice una lista de cosas que me parecían prioritarias para empezar a trabajar y priorizar en hacia dónde iban a ir mis esfuerzos.
Y empecé a pensar en que para mí humanizar no solo es poner todo el foco en el paciente, sino también en el profesional. Y bueno, pues lo primero que pensé es esto, yo no lo puedo hacer sola, creo que es importante y creé algo que yo creo que aquí en Aragón, no sé si está en algún otro hospital, que es una subdirección de humanización. Lo que os parece tan fácil crear una subdirección de humanización, pues fue tremendamente difícil. Nosotros tenemos estructuralmente la posibilidad de 5 subdirecciones y me supuso hacer encaje de bolillos, repartir el trabajo de otra subdirección entre el resto de subdirectores para poder dejar una subdirección que simplemente, y simplemente no lo digo porque sea sencillo, sino que llevase el tema de humanización en el hospital. Un poco alineados con la consejería también, que había creado una Dirección General de Cuidados y Humanización. Entonces, en el Hospital Miguel Servet hay una subdirección, hay una subdirectora de humanización, que es Alicia Tajada. ¿Cómo incorporamos a esta subdirección en la vida del hospital? En absolutamente todo. En absolutamente todo me refiero en cualquier proceso que analizamos. La subdirección de humanización acude a las reuniones de las muchas obras que estamos ejecutando y que tenemos semanalmente para que nos dé su visión y tener en cuenta ya pues humanización de espacios, infraestructuras que tenemos para humanizar los espacios. Ahí está nuestra subdirectora de humanización. Y entonces yo creo que hemos sabido integrarlo en el día a día del hospital. ¿Qué iniciativas así concretas estamos haciendo? Bueno, pues tenemos unas iniciativas que yo creo que están funcionando muy bien. Os invito a todos a entrar en el blog La Casa de Todos, en el que, bueno, damos un poco esa información cercana que nos pedían, intentamos explicar, se trabaja con los diferentes servicios, cada día vamos incorporando más cosas para poder dar una información clara, concisa de los procesos. Hemos empezado por aquellos que consideramos que más pueden preocupar a la gente y revisamos el lenguaje con el que se dan las explicaciones, tenemos links para que puedan tener opción a más información, toda información sencilla y orientada al paciente. Luego tenemos otra iniciativa muy chula que es el paciente protagonista. En el paciente protagonista lo que hacemos es, de forma mensual, ¿vale? Tratamos un tema, por ejemplo, el paciente con cáncer de próstata. Entonces, en esa reunión mensual se juntan profesionales, pacientes, asociaciones, alguien siempre del equipo directivo, y es patrocinado pues, por laboratorios y en alguna ocasión también alguna asociación. Entonces, hablamos, tenemos un diálogo, se trabaja conjuntamente durante 2-3 horas y de ahí salen 3 o 4 iniciativas a sugerencia de los pacientes, ¿de acuerdo? Y con el patrocinio de esas empresas, la gerencia se compromete a poner 1 o 2 de esas iniciativas en marcha. Y no es un compromiso que se queda en el aire, sino que es un compromiso que se hace real. De las cosas que se han hablado, siempre con ese patrocinio, pues compramos camillas que nos han dicho los pacientes. Pues, por ejemplo, nos decían las pacientes mayores que van a ginecología que tenían problema con las camillas, que por muy modernas que fuesen, pues que, bueno, pues se han adquirido pues 2 camillas con las especificaciones que nos decían esas pacientes. Se trata de hacer real iniciativas de los pacientes. Como sabéis también, el Servet ahora está, bueno, patas arriba. Una de las cosas que a mí me parecieron más urgentes desde el punto de vista de la humanización fue la planta sexta, hematología y nefro. Las cámaras de aislamiento de hematología que yo me encontré, pues bueno, me parecía
indigno casi para el paciente. De hecho, ya no podían ni estar allí y estaban en la unidad de quemados, y los boxes de trasplante renal pues también me parecían que eran sitios hostiles tanto para el profesional como para el paciente. Y bueno, pues fue una de mis primeras prioridades. Entonces, en el diseño de ese proyecto se ha trabajado mucho con humanización, en el diseño de los boxes, en las luces, en las salas de los pacientes, en donde queremos que sus familiares, porque son pacientes muy delicados, que sus familiares van a tener que estar ahí, los hematológicos en las cámaras, mucho tiempo, pues nos hemos preocupado de diseñar pues lo que llamamos la kitchenette para nuestros familiares, las salas de espera que sean sitios que llamen al diálogo. Y pues deciros pues eso, que ese es uno de los ejemplos. La UCI pediátrica también la vamos a cambiar y también la estamos viendo desde el punto de vista de la humanización, cómo conseguir que los padres puedan acompañar de forma confortable a esos niños. Y bueno, pues estamos intentando crear cultura o ver desde la cultura de la humanización cualquier acción desde la gestión. Y ya para terminar, siempre he pensado, y me llama la atención que tengamos que hablar tanto de humanización, porque es algo, bueno, aquí lo he visto, tú lo habías dicho, pero aquí lo tengo, que es algo inherente a nuestra profesión. Entonces, yo pensaba, algo falla. Si tenemos que estar hablando, igual que y estamos poniendo en el mismo nivel la calidad, la seguridad y la humanización, algo está fallando. Y creo que fallan muchas cosas, pues la tecnología, es verdad que avanza mucho, las pantallas nos impiden ver y mirar muchas veces al paciente, estamos más, y sobre todo los que no tenemos esa facilidad de los jóvenes que escriben así y pueden mirar, los que tenemos que seguir mirando el teclado, pues vale, la tecnología, pero yo creo que hay una cosa que para mí es fundamental en que esto falle, que es que se nos come la actividad asistencial, se nos come y no tenemos tiempo. Y entonces creo que por eso digo que es tan importante cuidar al profesional. Si al profesional tenemos estrategias que le permitan tener más tiempo para dedicar al paciente, si les liberamos de asistencia, posiblemente humanizaremos la relación también. Nuestra vocación es obvio, que es comprender, que es acompañar, que es gestionar las dudas del paciente, que es gestionar sus miedos. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Yo creo que en parte por falta de tiempo. Y no me quiero extender más, que me parece que me he pasado de los 10 minutos. Pero ha sido más que interesante. Es muy importante que nos ayudéis a bajar el balón, efectivamente. Es decir, y un balón que estaba muy colocado en la realidad y en la reflexión serena y cierta de José Carlos, de Rogelio, pero en la enfermería y en la gestión diaria de algo tan complejo como es la Casa Grande de Aragón, es decir, el gran hospital de esta comunidad autónoma, uno de los más importantes de nuestro país. ¿Esto cómo surge? Se me ocurría escuchándote, hay una serie en HBO que se llama The Pitt. ¿La has visto? No. Apúntalo, por favor. The Pitt. P-I-T-T. Es el nombre corto de Pittsburgh, que es un estado de los Estados Unidos, es una ciudad, y ahí es como se denomina el hospital de esa gran ciudad, donde aparece, donde se ve un poco el día a día de las urgencias de este hospital. Esta serie de televisión acaba de ganar los grandes premios de televisión de la última época. Está ahora mismo, si tienes HBO en casa, y ahí se ve muy bien la vivencia de la urgencia, de las urgencias de un gran hospital, e incluso cómo la gerente del hospital se hace presente en la urgencia del hospital. Es muy interesante. Me siento bien recomendando a una gerente de un gran hospital que vea una serie de televisión. Sí. Gracias. Recojo la recomendación. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar la pasión encendida y emocionada de este matrimonio. Efectivamente, son Miguel y Elena, paciente, familia, casados, 3 hijos, 2 nietos. Miguel, enfermo, médico de familia, y ella, Elena, ama de casa y cuidadora. Y nos han traído esta reflexión a la hora de hablar de humanización y sobre todo de esperanza. ¿Qué queréis decirnos? Buenas tardes a todos. Bueno, pues como os ha presentado Juanjo,
Somos Miguel y Elena, venimos de Calatayud y, en primer lugar, lo primero que queremos hacer es agradecer a la Pastoral de la Salud que nos ha invitado y querer contar con nuestro testimonio, ¿no? Y compartirlo en este jubileo diocesano. Si estamos aquí es porque la enfermedad se ha hecho presente en nuestra familia. Porque aunque de alguna manera siempre se ha hablado con naturalidad de esto en casa, ha sido desde el otro lado de la mesa. Miguel, como ha dicho, médico de profesión y con la llegada del ictus, paciente. Él es el verdadero protagonista de esta historia, que ahora vivimos efectivamente desde el otro lado de la mesa. Nuestras vidas cambian un 7 de diciembre de 2024, cuando de manera repentina, tras unos aparentes vértigos y una subida de tensión, que no se nos hizo extraña por la hipertensión común que ya tenía Miguel, se le produjo una arritmia sintomática que desencadenó en una fibrilación auricular, lo que le llevó a un ictus severo que le ha afectado a la vista y al habla. Así es como todo cambió. En un minuto nuestras vidas dejaron de ser las que eran y tocó aunar las fuerzas en casa para salir adelante. Bueno, para que conozcáis un poco más a Miguel, Miguel y yo, a pesar de nuestras limitaciones, somos voluntarios de Manos Unidas y amigos de las Carmelitas de Maluenda, un convento que se encuentra cerca de Calatayud y, para quien no lo sepa, hacen una variedad de pasta riquísima, ¿vale? Esto por poner un poco de ambiente así... Gastronómico. Sí. Muy bien. Bueno, el día que le dio el ictus a Miguel se celebraba una feria navideña en nuestra ciudad, en Calatayud, y en la que nosotros colaboramos con estos grupos, y ahí, en medio de todo, tocó cambiar los planes. Sin saber cómo saldríamos adelante, sin aún conocer la gravedad del ictus y con el miedo invadiéndonos, tocaba tener paciencia y confiar en el personal sanitario, mientras a nosotros solo nos quedaba rezar y dejarlo todo en manos de Dios. Por lo tanto, tener esperanza. Durante estos meses hemos podido apreciar que el trabajo profesional y el trato humano que realizaba Miguel como médico de familia, también como director del Centro de Reconocimiento de Cruz Roja en Calatayud y colaborador de la Academia de Logística del Ejército de Tierra, así como miembro de la Pastoral de la Salud de nuestra diócesis. Calatayud pertenece a la diócesis de Tarazona, y de asociaciones culturales. Verdaderamente estamos, Miguel, más implicado en la vida cultural de Calatayud, ha revertido en tantas muestras de cariño que hemos recibido de tantísimas personas a lo largo de su trayectoria profesional, pero también en especial ahora durante la enfermedad. Cuántos abrazos, cuántas palabras de aliento, detalles de afecto, llamadas de teléfono, muchas que se han quedado sin contestar, que hay que pedir perdón porque verdaderamente no hemos podido. Mensajes constantes de interés y preocupación. Cuántas oraciones desde distintos puntos del mundo han sido rezadas por la recuperación de Miguel, y qué importante es esto para una familia cristiana como la nuestra. A lo largo de cada uno de los ingresos, tanto en el Hospital Miguel Servet como en el Ernest Lluch de Calatayud y finalmente en el Hospital San Juan de Dios, hemos sido testigos de lo importante que es humanizar la salud. El trato amable y cercano hacia el paciente y hacia los familiares, así como los pequeños detalles. Un detalle bonito es tener escrito tu nombre en el cabecero de la cama. Me gustó mucho. Es una cosa que lo he hablado en todos los sitios. Ver el nombre escrito, poder tratar al paciente por su nombre. No son abuelos, no son tíos, no son Miguelito en el caso de Miguel, Miguel es Miguel, yo soy Elena, Juan, Perico. Entonces, ni los diminutivos, llamar a las personas por su nombre, que cada persona que entre a la habitación vea el nombre ahí. Desde el personal de limpieza, administrativos, médicos, enfermeras, todo el personal, qué importante. Bueno, lo vi como un detalle bonito y humano. Creo que he hecho hincapié en él. Bueno, nuestra estancia en Zaragoza fue de 6 meses,
en los que gracias a unos amigos tuvimos la oportunidad de estar alojados en el barrio de Las Fuentes, donde fuimos acogidos con los brazos abiertos por la parroquia de San José Artesano, lo que hizo nuestra estancia mucho más agradable. De igual manera, sentimos la cercanía del personal sanitario del Centro de Salud de Las Fuentes, donde encontramos compañeros de Miguel que nos facilitaron las necesidades que tuvimos. Durante este tiempo, y dando gracias a Dios, hemos valorado lo esencial que es escuchar por parte de familiares y amigos frases como «ahí tienes las llaves para lo que necesites», «hoy me quedo yo, ve a descansar», «vamos a tomar un café», «esta noche me quedo yo, duerme tú en casa». Bueno, todo esto nos hizo ver que no estábamos solos en ningún momento. Por eso, en relación con la pastoral de la salud, que es por lo que estamos hoy aquí, hay que apreciar la importancia que tiene no solo cuidar del enfermo, sino también cuidar al cuidador. En San Juan de Dios tuvimos la suerte de contar con un grupo de voluntarios que con su labor y empatía facilitaban tanto la estancia del paciente como el acompañamiento a los familiares. En nuestro caso, fue una suerte contar con una capilla a la que poder acudir a rezar, conocer el servicio de atención espiritual y religiosa, recibir la comunión en la habitación gracias al hermano Claudio y a don Fernando, así como ver caras conocidas, María Clusa, enfermera del centro e hija de unos amigos, Monseñor Redrado, que lo habíamos conocido en algunas celebraciones de Pastoral de la Salud a través de don Rudesindo Delgado, delegado en la diócesis de Tarazona. En los pasillos no solo nos cruzábamos con el personal del centro, también hemos conocido a pacientes con distintas circunstancias, muchos acompañados por sus familias, pero muchos también solos. Ahí te das cuenta de la suerte que es tener a tu lado personas que te quieren, te acogen y te consuelan. El tiempo que pasamos en San Juan de Dios, a pesar de las circunstancias difíciles que nos tocaban vivir, siempre será un buen recuerdo para nosotros, gracias a todo el personal del centro. Y ahora, cuando hablo en plural, me refiero a nuestros hijos también, que no nos han dejado solos, a pesar de los estudios, el trabajo, los nietos y la distancia. A nosotros como padres, y sobre todo para mí, tener el apoyo de nuestros hijos, su alegría, su ánimo, su constancia en el cuidado de Miguel, así como verles apretarle la mano, expresar sus sentimientos de cariño, gratitud y amor en el estado que se encontraba, me hicieron ver, y a ellos también, lo valioso que es pasar el mayor tiempo posible con tu familia y no esperar a la enfermedad para demostrar lo que nos queremos. De igual modo, el apoyo de mi padre de 91 años, quien se ha adaptado a las circunstancias con su conformidad y ayudándome en lo que podía. Él ha sido un pilar fundamental y un estímulo para seguir adelante. Bueno, este testimonio también sirve para decir que Miguel, como paciente, lo ha puesto fácil. Ha sido un paciente obediente, que yo le digo siempre, los pacientes tienen que ser obedientes. Ha sido muy receptivo a los tratamientos de rehabilitación y logopedia, así como a nuestros cuidados. Así que él también hay que darle las gracias, porque sin su ánimo y ganas de recuperación tampoco estaríamos aquí. Así que gracias de todo corazón a todas las personas que en este tiempo hemos conocido y a todos ustedes que están aquí escuchándonos. Gracias a todos. Bueno, hay poco más que decir. Te va a tocar a ti, Miguel Ángel. Es decir, cierra lo que necesites cerrar como sacerdote. Miguel Ángel Estegui es un cura multimedia, todoterreno, con mucha experiencia en esta diócesis, pero en este caso viene con un enlace especial que mantiene con la espiritualidad de Lourdes. Así que... Yo no tenía que estar aquí. No, ¿por qué?
porque me habrían operado esta mañana Sí. en el Servet, Sí. del que yo soy fan, pero han tenido un trasplante. Entonces hace falta humanización por una parte, pero también hace falta comprensión por otra, porque a veces las cosas no suceden como esperamos. Bueno, bendito sea Dios, y sobre todo cuando te lo dicen con amabilidad y con cariño y con una sonrisa, pues las cosas suenan distinto. Lo estabas diciendo un poco serio, digo, ya verás cómo no, yo me parecía que estaba en estudio de guardia en Radio Zaragoza, que le ibas a echar la bronca a la directora Oye, del hospital. y el viernes ahí huelga, ¿sí o no? Claro. Y yo le he dicho esta mañana a algún doctor, oye, pero es que os pagan poco, que es verdad que les pagan poco, ¿eh? Y es que tenemos que darle la vuelta a esto. No voy a hacer publicidad política, pero hay dos cosas, por lo menos. La tercera es que no me acuerdo. Yo estoy entrando en un territorio del CEI médicos. La educación y la sanidad son fundamentales. Y a esto hay que aplicar todo el presupuesto. Esos presupuestos que están desde el 2023 y no terminan de salir. Hay que aplicar todo. Porque esta señora puede hacer maravillas, pero si no tiene recursos materiales, pues las maravillas se quedan en Mara, no llegan a villas, ¿vale? Entonces yo creo que eso es una cuestión muy importante. El mundo que me toca a mí hablar un poco, aquí está nuestra presidenta, la doctora Purificación Barco, es un mundo maravilloso porque es transparentar la caricia de Dios y la cercanía, el consuelo, la compañía de la Virgen en su advocación de Nuestra Señora de Lourdes, identificada totalmente con el mundo de la enfermedad. Yo iba a decir que, bueno, pues es preparar durante todo el año la peregrinación diocesana en Zaragoza, pero que no solamente una cosa que llegará en el mes de julio, no, sino ir poco a poco teniendo distintos momentos, en los momentos fuertes, celebraciones, como familia hospitalaria. Hay una alimentación entre unos y otros. Yo no sé si los grupos de pastoral de la salud de las parroquias alimentan la hospitalidad o es las personas de la hospitalidad las que participan en los grupos. O sea, bueno, ahí hay un tándem importante, porque es muy importante, Ahora no habéis nombrado, no sé si el doctor antes nombró el tema de la soledad acompañada, tan necesaria. ¿Cuánta gente se queda en casa sin salir? Gente mayor, enfermos terminales, enfermos discapacitados, y hay que estar ahí, acompañando todas las dimensiones, la dimensión relacional, la humana, la familiar y también la espiritual. ¿Por qué no? Es germen de esperanza. Todo. Y yo creo que ahí nosotros, pues cada año llevamos pues unos cuantos más a la peregrinación, cosa que hace discurrir a todas las personas que están llevando las distintas áreas de esta labor. A lo largo del año tenemos encuentros, reuniones, formación, etcétera, sobre todo para aquellos agentes de pastoral de la salud, para que pues, estén cercanos a este mundo y a estas personas. Y luego, para algunos, ¿os queréis creer que la salida de 4 días a Lourdes es cruzar ahí la frontera, es pasar a la Europa? Esto ya no, pero antes, hace muchos años, era salir de la España y pasar a Francia. ¿Qué sería Francia? Pues nada, pues Francia que hablar otro idioma nada más, o sea, son igual que nosotros. Es la primera nación con la que te encuentras cuando sales de España en esta Europa nuestra. Pero para muchos, y para muchos mayores, pues son sus vacaciones. 4 días de salir de casa, de la monotonía, del aburrimiento, del tedio, y encontrarse con otras personas. Y, a lo mejor que no han visto, algunos nos han visto durante todo el año. Yo creo que hay muchas cosas que hacer
y muchas cosas que iluminar desde el Evangelio y desde Jesucristo. Y la Virgen, que es la cercanía de Dios, que es de nuestra raza, no es un invento ahí tal, no, es de nuestra misma raza, pero que supo acoger la invitación de Dios para ser la madre de Jesús y con él ser todo. Yo estoy preparando ahora un día de la novena de la Virgen del Pilar y me toca pues esperanza, júbilo y esperanza de los pecadores. Del don José Luis Redrado, que no le iba a pisar yo su tema, Su tema es los enfermos, la mía es los pecadores, que bastante experiencia tengo ya también del tema, ¿no? Sí, pero mirad, yo quería dejaros simplemente una pequeña frase, de la Salve. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Ese es nuestro lema a la hora de trabajar en la hospitalidad. Que la vida sea verdadera, auténtica, humana. Dulzura, encuentro afectivo con las personas, encuentro con Dios, que nos ama infinitamente y con locura, y esperanza nuestra, porque un día tendremos la suerte de ver lo que aquí hemos visto con una lucecilla pequeña, la pequeña llama de nuestra fe. Eso es lo que yo quiero decir. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Está más que justificado que efectivamente se alusiona a la Virgen y además en su advocación de Lourdes cierre esta mesa. Os voy a poner en el último aprieto, ¿de acuerdo? Os pido un último minuto a cada uno. Empezará Rogelio, terminará Miguel Ángel. La pregunta es sencillísima de formular, estoy seguro que dificilísima de responder. Acordaros, 1 minuto y no más. ¿Hay esperanza para la esperanza? Es decir, ¿lo vamos a conseguir? ¿Vamos a conseguir popularizar, implantar, democratizar, implementar, realizar, gestionar la humanización y la esperanza en la sanidad aquí y ahora? Esa es la pregunta. Vamos cerrando. Rogelio. Bueno, yo quiero simplemente relatar en 30 segundos la positiva experiencia que he tenido con este proyecto con el que he cerrado mi intervención del ecosistema paliativo, que en el proyecto, el piloto que estamos empezando en el Bajo Cinca, no os podéis imaginar, fuimos a explicar el tema, llenamos el salón donde los alcaldes entusiasmados, o sea, todas las fuerzas vivas, todo el mundo, estaban ahí todo el mundo escuchando y dispuestos a, hasta el punto de que esto fue en junio y ahora en septiembre empezamos el proyecto. Cuando hayamos arrancado en el Bajo Cinca, el siguiente lugar donde vamos a desarrollar este mismo proyecto es en Casablanca. Lo digo porque si hay alguien que quiera colaborar, pues ahí vamos a estar. O sea, para mí esa es la realidad. O sea, ¿para qué vamos a teorizar? Vamos a hablar de cosas experimentales. Lo conseguiremos en las prácticas diarias de la enfermería, es decir, a pie de cama. ¿Se conseguirá? ¿Hay esperanza para la esperanza? Yo voy a contestar claramente a tu pregunta. La respuesta es sí. Y me ha hecho especial ilusión lo que ha dicho Elena, porque el tema del nombre que ella comentaba surgió de una experiencia paciente, entonces me hace especial ilusión. Y respondo sí, claramente, porque nosotros creo que en nuestro ser llevamos esa semillita desde hace mucho tiempo. Patricia hablaba de que han creado la subdirección hace poquito. Nosotros tenemos nuestro servicio de atención espiritual y religiosa, del que Cristina y su pequeño equipo alrededor llevan trabajando este tema, porque es inherente a lo que ellos hacen todos los días desde hace mucho tiempo. Y nosotros, pues por ejemplo, por poneros un ejemplo, hace poquito hicimos las primeras jornadas de humanización en el paciente de hemodiálisis, del que están aquí las coordinadoras médica y enfermera, y me parece que fue un ejemplo de querer es poder. Lo tengo muy, muy claro, y si tenemos la oportunidad de volver a organizar otras, os invito a que vengáis a compartirlo, porque es un espacio compartido entre pacientes, familiares y sanitarios. ¿La próxima Patricia lo tendrá más fácil que tú?
¿Lo tendrá más fácil que tú, la próxima gerente del Miguel Servet? Hombre, yo creo que sí que vamos a dejar muchas semillas. No me has preguntado qué opino si tengo esperanza de que vaya a haber esperanza. Seguramente es una manera de repreguntártela. Sí. Es decir, sí que tengo esperanza. Eso es, demuéstrame con tu ejemplo profesional de que hay esperanza en la esperanza. Pues mira, tengo esperanza porque esa subdirección que creé empezó con 2 personas. Ahora ya son 3 y me han pedido que necesitan más. Y necesitan más porque los servicios acuden allí, la hemos publicitado, y acuden todos con sus proyectos de humanización a que les ayuden. Entonces, vamos a tener que, no sé cómo, pero vamos a tener que dotar esa subdirección de más gente que ayude a gestionar todos los proyectos de humanización que parten de los profesionales de muchísimos servicios. No nos podíamos imaginar la cantidad de cosas que se hacían y que a lo mejor no estaban canalizadas a través de una subdirección o no tenían el apoyo de una subdirección. Y ya te digo, hemos empezado siendo 2, ahora ya son 3 y ahora van a tener que ser más para poder reforzar a los profesionales. O sea que sí que tengo esperanza y creo que la siguiente gerente o gerento no, broma, el próximo gerente que venga lo va a tener más fácil. Perfecto, es una respuesta clarísima. Elena, ¿qué me respondes tú? Acércate bien al micrófono, te pido que lo abras. ¿Qué me respondes tú? ¿Tú has salido mejor como ser humano de esta experiencia de enfermedad? No sé si soy mejor, no. Yo creo que soy como era antes y creo que todo el cariño que he puesto en él es el que yo pongo en todas las personas que me encuentro en el día a día. Quiero decir, él es mi marido, pero ya en la forma de ser creo que ya lo demostramos con todas las personas que en nuestra vida nos vamos encontrando y en el hospital yo creo que también. Algo que me gusta es saludar al personal, buenos días, buenas tardes, pasar por el pasillo, que hay personas, o sea, por eso digo que importante es la formación. La formación que se da en la universidad es una, pero luego en las prácticas, pues eso, tiene que ser como una asignatura pendiente el trato, pues eso, más humano con las personas. El saludar, buenos días, buenas tardes por el pasillo. Hay personal sanitario, personal de limpieza, como acompañantes, como familiares, no saludan a nadie, no miran con unas caras, Dios mío, que nadie tiene la culpa de lo que te está pasando. Entonces, es importante, te encuentras a alguien, buenos días, el decir buenos días, no suena igual que si digo buenos días, ¿no? O sea, hay que poner alma en lo que hacemos, o sea, y ese trato con la gente yo creo que es importante y yo creo que no he salido mejor. Hombre, todas las experiencias te ayudan y te enseñan, pues a lo mejor como digo, desde el otro lado de la mesa como profesional, yo veía a Miguel cómo trabajaba, porque yo le he ayudado. Entonces, ese trato cercano con la gente, nosotros, yo lo digo que lo he visto, que ha revertido en el cariño que nosotros luego nos han dado. Vamos por la calle y en nuestra zona se dice coger capazos, ¿no? Yo digo, más que capazos son cestones, porque verdaderamente nos vamos parando por la calle. Pero es muy bonito que la gente te pregunte y que verdaderamente lo sienten, porque hay gente que te dice, hace mucho que no os he visto, ¿estáis bien? Otros te preguntan, nos hemos enterado. Entonces, cuando les dices el por qué, pues eso ayuda mucho. Entonces, te lo agradezco. La esperanza creo que es importantísimo y hay que confiar en el personal sanitario. La suerte que tenemos que nos ponemos enfermos, vamos a un hospital y estamos pensando que todo se está haciendo bien. No vamos ahí que nos están abandonando como en otros países y en otras zonas que nosotros, ¿qué hemos hecho de especial aquí para que nos traten bien? ¿Estamos haciendo algo? Pues tenemos buenos profesionales que nos atienden y vamos con confianza. Pues eso es muy importante, por eso pues de todo hay que aprender y me parece que sí. Yo creo que también, yo intuyo que también. Yo soy un personal de la limpieza. Voy todo serio a tu habitación, estás con tu marido. Voy con mi seriedad. Abro la habitación y me sonríes con esa sonrisa que tú tienes y me dices, buenos días, Juanjo, y me alegras la vida. Así que también tú, como familiar, como paciente familiar, eres un agente de esperanza.
Miguel Ángel, cierra, por favor, con ¿Os el dais último cuenta lo bien minuto. que lo hace? Lo bien que lo hace Juanjo. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué se le llama? ¿Por qué sale por la radio? ¿Por qué tal? Y os voy a decir por qué. Pero tienes que hablar tú, ¿no? Porque tiene una cosa que se llama vocación de periodista, de comunicador, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces hemos hablado de tú eres buen comunicador? Pues tú, te falta esto. Oye, las sesiones que hemos tenido hablando de mis homilías con él, y la caña que me ha metido. No lo sabéis bien. Yo creo que ahí está la clave de nuestro éxito. O de llegar a las personas, de que se pongan buenas antes de darle una pastilla. Y la clave es reconocer que Dios te está comprometiendo porque tienes unos valores que compartir para atender en el tema de la salud y tal y cual. Y la segunda clave también es que tú te lo creas. Son las dos cosas. Reconocer que Dios está contando contigo para humanizar esto y que tú te creas que tienes esos valores y que lo haces muy bien. Eso es lo que yo creo que hace falta, creérselo, la vocación. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Gracias a toda esta gran mesa. Gracias por los testimonios, José Carlos. Un placer muy grande. Y terminamos. Muchísimas gracias.